Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Qué gusto me da verlos y estar juntos hoy aquí. Vamos a comenzar ahora con el estudio de nuestra palabra, de la palabra de Dios, perdón, y nuestro estudio de hoy. Nuestro estudio de hoy que seguimos avanzando en Génesis, pues aquí estaremos dándole a Génesis y la palabra de Dios hasta que Dios nos permita, ¿verdad? Y yo quisiera en este día también, miren, me estoy oyendo yo también aquí mismo, voy a invitar, pero estamos precisamente en esta oportunidad de seguir con el estudio de toda la Biblia. No sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y estamos comenzando con este hermoso libro sin igual, el cual Dios inspiró, donde tiene la historia, el plan de Dios para nosotros, para su iglesia. Comenzamos con Génesis, que significa principios, orígenes, engendramiento, junto con Apocalipsis, las dos tapas de la Biblia, y hemos visto cómo es el único documento confiable. ¿Por qué? Porque el Creador mismo da testimonio de cómo comenzó todo, ¿no? Nos enseña cómo nuestra vida en verdad no es producto del azar, no es producto de un accidente, sino tenemos identidad. Sabemos de dónde somos, a dónde venimos, a dónde vamos. Sabemos que la palabra de Dios en Génesis, ya hemos visto, no son alegorías, no son leyendas, es historia real y fidedigna, ¿verdad? Y cómo Dios nos creó con propósito, con significado, con destino, a su imagen y semejanza. Y hemos visto eso, siempre lo comento porque es importante que lo tengamos claro. La tierra no comenzó como la vemos hoy. No hubo un momento de la historia que todo fue perfecto, pero el hombre le dio la espalda a Dios. Y entonces ahí comenzó su decadencia. Acuérdate de eso, no comenzamos como una bacteria que evolucionó a la complejidad, no, es al revés. Y realmente nuestra sociedad nos lo dice, nos enseña cómo el hombre no va subiendo, va bajando. Y este Dios bueno y generoso nos enseña en su palabra cómo en aquellos tiempos solo dejó una oportunidad, una cosa para que la humanidad le mostrara su amor a Dios, su lealtad. Le dejó el árbol de la vida, le dejó también el árbol de la sabiduría del bien y del mal. El hombre decidió creer la mentira antes que la verdad y desde ahí cae, le da la espalda a su creador. Dios en su misericordia decide no destruirlo, pero sí la humanidad a partir de ahí comienza su estado actual, su tendencia a la maldad, la autodestrucción, la angustia, el dolor, la aflicción, la enfermedad. Todo lo que llamamos sufrimiento comenzó a partir de ahí, y vimos en estos primeros capítulos como una primer generación de la humanidad, 1600 años bastaron para ser corrupta hasta no tener remedio, y Dios tuvo que destruirla, ¿no? Y hemos aprendido mucho, ¿no? Cómo Jesús nos dijo que sería lo mismo para el final de nuestros tiempos. Entonces aprendimos mucho, que estamos en el final de los tiempos y lo que va a suceder. Y vemos en esa generación, antes de que llegara el diluvio, lo que vemos hoy en día, ¿no? Ceguera espiritual, dureza de corazón, orgullo, cada vez más violencia. Pero vemos a gente, nos vimos, ¿no? Quitados de la pena, comiendo, bebiendo, casándose, dados en casamiento, hasta que dice la palabra, llegó el diluvio y se los llevó a todos, ¿no? Y entonces estamos viendo este resultado final en estos capítulos. Capítulo 7, el resultado final de aquellos que creen que pueden vencer contra Dios. Pero sin embargo ahí no termina la historia, bendito sea Dios, sino que seguimos adelante con una familia nada más. Esta familia decidió creer, a pesar de burla, a pesar de persecución. Este grupo sobrevivió, ¿no? Y estamos en ese momento, estamos dejando a la humanidad atrás, que no quiso creer que la verdad se cumplía, ¿no? Y es importante eso, aunque con todo tu corazón ignores o ignore este mundo incrédulo la verdad sigue siendo la verdad. Y Dios le puso fin a esta civilización enferma, practicando satanismo, todo tipo de mal. Pero esta familia de Noé, que significa descanso, no pierda su nombre, de vista su nombre, Dios sigue adelante. El tiempo se agota, 7 días más pasan para que llenaran la medida de su condenación, y Noé, habiendo encontrado gracia ante los ojos del Señor, se mantiene firme delante de Dios en su fe, ¿no?
No escucha a Dios, vemos eso, obedece a Dios, confía en Dios, vive para Dios antes del arca 500 años, durante el arca 100 años y durante todo el diluvio también confía en Dios y después que sale. Va a llegar el momento en el que no vamos a saber más de Noé, ¿verdad? Porque termina su papel en la historia de redención. Pero Noé nos enseña mucho, mis hermanos. No se mueve ni a izquierda ni a derecha, seguramente gasta hasta el último centavo que le queda, vende todo lo que tiene en un paso de confianza y obediencia a la voz de su creador, ¿no? Y delante de una humanidad que lo toma quizá como loco, ¿no? Y una humanidad incrédula entregada a sus pasiones y deseos, pero no caminaba diferente, ¿no? Y leemos ahí que por causa de las aguas del diluvio entraron al arca y los puntos de referencia son estos, ¿no? 500 años cumple Noé, tiene sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y comienza a construir el arca. Y termina por el año 600 que llegó el diluvio. Entonces 100 años donde ellos crecieron, aprendieron, la palabra de Dios se cumple, Dios cierra la puerta a los 600 años de Noé en el mes segundo, los 17 días del mes es lo que leemos ahí, una fecha exacta que Dios ya tenía prevista, y comienza este diluvio, 40 días y 40 noches, ¿no? Y lo que vimos eso implica que lo vimos, ¿no? Que es el tiempo en el que se celebra la Pascua. ¿Por qué? Porque Moisés está escribiendo esto. Entonces, el día que el juicio cayó sobre la primera generación es el mismo día que milenios después el juicio cayó sobre Jesucristo, el arca que ahora tenemos. Y el juicio de Dios llega, el periodo de gracia llega a su fin sobre esta historia. Como cada persona que tiene un conteo regresivo la tierra, su filosofía también, y termina, ¿no? Y vimos que solo hay dos lugares, o fuera del arca o dentro del arca. Uno prevalece, uno prevalece y persevera, el otro perece y es destruido, ¿no? Leemos en Génesis 7, 23 al 24, dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces vimos ese contraste, ¿no? El arca iba subiendo conforme el agua llegaba, estaba siendo protegida divinamente por el Señor, pero los rebeldes iban pereciendo uno por uno y enfrentando la Dios. El agua prevaleció, la maldad del hombre no prevaleció, la obstinación, el orgullo, toda su gloria, todo lo que tenía fue aplastado y desapareció, y lo único que quedaron fueron ruinas, ¿no? Vimos cómo es así. Así le llamamos la semana pasada, la verdad se cumple aunque un mundo entero la niegue. Y ahí estamos en ese momento, un mundo inundado, un mundo en desastre, pero Noé y su familia los dejamos pobrecitos flotando en el arca, ¿no? Y hoy vamos a retomar algo muy importante. Vamos a ver lo que dice en Números 14, nos vamos a dar cuenta, dice en Números 14, 18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Salmo 103, 8 al 9 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará en el ojo. Es lo que estamos viendo. La ira del Señor arde, pero no es para siempre. Vamos a ver hoy que el juicio de Dios no es el deleite de Dios. Dios es paciente, pero Dios es justo. Y vamos a ver cómo su ira no es eterna, ¿no? Cómo finalmente la tierra se seca, el ser humano vuelve a habitar y Noé ofrece a Dios un sacrificio de alabanza y de acción de gracias en un altar, ¿no? En el altar que es importante, lo vamos a ver también. Y Dios termina haciendo una promesa de gracia y misericordia. Es lo que vamos a ver hoy. Tenemos un Dios grande en misericordia, que es justo, no da por inocente al culpable, pero es grande en misericordia. Entonces vamos a ver lo que sucedió una vez que el juicio de Dios terminó en este momento. Yo titulé el mensaje La vida de fe de Noé. Y vamos a ir desde el versículo 1. Mi primer punto es ese. Noé tiene que esperar en Dios, quien cumple sus promesas y lo hace a su tiempo, ¿no? Y vamos a estar viendo cómo se vive por fe hoy, mis hermanos. Cómo Noé vivió por fe. Tuvo que vivir por fe antes de entrar al arca o antes de construir el arca. Tuvo que vivir por fe mientras construía el arca, pero también tuvo que vivir por fe mientras estuvo en el arca en el diluvio. Y nos va a enseñar mucho de cómo caminar en las pruebas, cómo se puede vivir en fe, confiando en el Señor, actuando en confianza al Señor.
Y vemos eso, ¿no? Noé tiene que esperar en Dios, quien cumple sus promesas y lo hace a su tiempo. Dice el versículo 1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. O sea, eso no significa que Dios tenga mala memoria, ¿no? Y que de repente está en su trono y está con los ángeles y dice, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Noé. No sucedió eso, no. Dios ama su creación. ¿Te acuerdas lo que les dijo Jesucristo a sus discípulos antes de que, cuando les advirtió de la persecución, les dijo en Mateo 10, 29 al 31, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, ¿qué es esto? Este es un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Un modismo hebreo, que se refiere a que Dios está regresando a su misericordia. De su ira, una vez más, está regresando a su gracia inmerecida. Y sobre la raza humana que vendría en Noé, Dios iba a derramar su gracia otra vez, ¿no? En la simiente de Noé. Pero Dios está aplacando su ira. Haz de cuenta que esto que se acordó Dios es como si Dios sacara el documento de sus promesas y pactos y dice, bueno, ok, ya terminó la ira, ya terminó el juicio, vamos otra vez a la misericordia, lo que soy yo, ¿no? Entonces, una vez más Dios regresa a su pacto, esta simiente que iba a venir de Eva y que aplastaría la cabeza de la serpiente está a salvo en Noé, en este pacto unilateral que hizo Dios con Noé, que dijo, a ti he visto justo, entonces a ti te voy a salvar. Entonces tenemos a Dios recordando esto. Ahora, piensa en Noé y en su familia, ¿no? Comenzando el diluvio, imagínate, ¿qué habría pasado? Ya cuando están dentro, se abren las compuertas de los cielos y abajo también, y imagínate el ruido afuera. Imagínate Noé y su familia, gritos, gruñidos, truenos, agua, temblores, movimientos bruscos. Piensa eso, 40 días, 40 noches, porque el mundo fuera del arca está siendo destruido. Piensa, Noé tiene su familia, quizá parte de su familia extendida que no creyó, amigos, no sé. Pero de pronto, después de estos 40 días y 40 noches, todavía movimientos telúricos, todavía lluvia, pero de pronto hay más calma. Y de pronto ya nada más sonido de viento, olas, los ruidos de los animales que están dentro del arca, pero afuera nada, ¿no? Entonces, la Biblia nos menciona que Dios le hubiera dicho, Dios le dijo que venía el diluvio, pero no nos menciona que le haya dicho a Noé, ¿sabes qué? Pero no te preocupes, vas a estar 1 año en el arca. No le menciona eso. Entonces imagínate a Noé después de 40 días, pasan 5 meses flotando en el agua. Quizá Noé está viendo el almacén de la comida disminuyendo. Y a lo mejor hasta Noé en ciertos momentos comienza a desesperarse, ¿no? ¿Por qué? En momentos empieza a sentir, híjole, si se acaba, ¿cuándo va a venir el Señor? A lo mejor comenzaba a decir como este David en el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Y a veces es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando estamos en medio de la prueba. Tenemos promesas de Dios, sabemos que todas las cosas ayudan a nuestro bien, que nada nos puede separar del amor de Dios, pero al mismo tiempo, como que hay momentos en que queremos salir lo más pronto posible de la prueba. Y hay momentos en que nos preguntamos, bueno, Señor, ¿estás en medio de esto o no? ¿Te importará esto o no? Quizá estaba en este momento Noé, pero en esos momentos, cuando estamos así, como con Noé, Dios comienza a actuar. Y Dios le empieza a hablar. Y checa cómo le habla de 2 maneras. La primera parte, lo que vamos a ver, Dios le empieza a hablar a Noé a través de circunstancias. No le habla con voz audible. Y después sí le habla a través de su palabra. Pero vamos a ver lo que hace Dios. La primera manera en la que Dios le habla a un Noé con su familia en medio de un mar, de un mundo que es pura agua en ese momento. Dice Génesis 8:1b, dice, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida, ¿no? Piensa en esto, una tierra totalmente llena de agua. Y yo estaba pensando en la hipocresía de la falsa ciencia, mi hermano. Porque checa, dicen que en Marte, donde apenas hace poquito acaban de encontrar agua congelada en alguna capa debajo de la Tierra, después de muchos años de interpretación, de investigación, dicen, es que creemos que Marte en un momento estuvo totalmente inundado de agua y no hay una sola gota de agua. Bueno, es agua. Y la Tierra, que tiene 2/3 partes de agua, dicen, es imposible, no se puede científicamente que la Tierra haya estado llena de agua. ¿Te fijas? Es hipocresía. Pero me encanta
¿Cómo lo dice este texto? Como si fuera nada para Dios. Simplemente Dios comienza a mandar un viento que sople. Imagínate a Noé en ese tiempo orando, Señor, ¿qué pasa? Y de repente empieza a soltar el viento, el agua empieza a disminuir, a evaporarse, se cierran las compuertas del agua subterránea, se detiene el agua de los cielos, donde venía el agua para inundar la tierra, y el mismo viento con el que un día Dios iba a abrir el mar rojo en un futuro, el poder con el que Cristo le dice al mar y al agua y a los vientos enmudezcan, Dios sencillamente da una orden y comienza a suceder. Así de impresionante es nuestro Dios. Otra cosa que vemos es que el mismo poder de Dios que abrió las fuentes del abismo y las cataratas del cielo para inundar la tierra es el mismo poder que la cierra. Es Dios mismo. Y sabes que eso me recuerda a otra cosa de parte de Dios, que Dios es justo, y es lo que hemos venido viendo desde el principio. No nada más es justo y de ninguna manera va a dar por inocente al culpable, sino que es misericordioso, porque de la misma manera envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero me gustó mucho ver en esta cuestión, en esta imagen, Lamentaciones 3, 25 al 30, justo después de que Dios acaba también de juzgar a su pueblo. Mira lo que dice. Lamentaciones 3 dice: el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Vas a dar cuenta cómo no vas a escuchar ni una sola palabra de Noé. Dice el versículo 27: y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza, que vuelvan la otra mejilla a aquellos que los golpean y que acepten los insultos de sus enemigos. Lamentación 3:31 dice: pues el Señor no abandona a nadie para siempre, aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Lamentación 3:34: si la gente pisotea a todos los prisioneros de la tierra, si privan a otros de sus derechos, desafiando al Altísimo, si tuercen la justicia en los tribunales, ¿acaso no ve el Señor todas estas cosas? ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? Incluso el diluvio. Versículo 38: no envíe el Altísimo tanto calamidad como bien. Guarda eso, mi hermano, porque es el mismo Altísimo el que lo hace. Entonces, ¿por qué nosotros simples humanos habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Mira lo que dice Oseas: vengan y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y eso es lo que estamos viendo aquí, un retrato de la gracia de Dios. La misma mano de Dios que trae desolación, también trae liberación, descanso y esperanza. Y yo creo que este viento para Noé fue como algo fresco para él, porque Dios no le va a hablar hasta meses después. Acuérdate que la Biblia no es que Noé sacara, tráete la Biblia a su esposa, ¿no? No tenía Biblia Noé en ese tiempo. Su Biblia eran 3 capítulos. Y todavía él en su misma vida estaba escribiendo la siguiente parte. Pero lo que me gustó es ver cómo Dios trata con Noé como trataría con nosotros. Noé tiene que esperar en fe. Dios le hace saber que está con él, en este caso con el viento, pero no le saca de la prueba pronto. Pero Noé camina con él. Y Dios camina con Noé, así como Cristo camina con nosotros. Cuando nos ponemos su yugo. Y su carga es ligera. De la misma manera, Noé está caminando con el Señor en medio de esta prueba. Dice el versículo 3: y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Del Señor. Dice Santiago 1, 2 al 4: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, porque imagínate, fuera del arca todos habían fallecido, y Noé sí estaba en una prueba, pero era el mejor lugar donde podía estar en este momento Noé. ¿Dónde era? Dentro del arca. Versículo 3: pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Ahora vamos a ver otra muestra de cuidado de parte de Dios. Todavía no le habla, pero no es esperando. Dice, versículo 4: y reposó el arca en
gente la ha visto. En medio de esas historias se han encontrado que hay fraudes también. Entonces, yo quisiera que nosotros pensáramos en esto. Lo único que sabemos es que quizá el arca está ahí, quizá no, porque también estaba escuchando que había poca madera quizá en ese tiempo y Noé y su familia tuvieron que usar la madera, no sé. Pero, ¿sabes que el testimonio del arca eh, somos todos nosotros? El testimonio de que hubo un arca y de que hubo un diluvio es que hoy está aquí la humanidad. La evidencia del diluvio está alrededor de todo el mundo, ya lo hemos visto, fósiles, etcétera. Sigue siendo una cuestión de fe, mis hermanos, no de evidencia. El mundo antediluviano tuvo todo el tiempo la presencia de Edén. Un Edén cerrado, sí, por ahí estaba la presencia de Dios, la espada revolviéndose, los querubines, y un mundo inaccesible, ¿verdad? Ahí estaba todo el... Pero ahí estaba. Pero el mundo decidió darle la espalda a Dios, decidió ignorar eso y se constituirse de su propia vida. Entonces, esa es la incredulidad. Incluso en la gran tribulación va a haber todo tipo de señales y maravillas y destrucción, y sabes que la gente no se va a arrepentir. O sea que no es cuestión de que encuentren el arca para que ahora sí crean. No es una cuestión de eso. La gente de todos modos se rebela contra Dios. Si el arca llegara a descubrirse o no, eso no va a cambiar la fe del incrédulo. Ni creo que a ti y a mí nos cambiaría en lo más mínimo, porque hemos creído en el Señor. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo repito, o crees el testimonio de Dios o crees el testimonio del hombre. Si decides por el hombre, cualquier evidencia o descubrimiento, siempre vas a darle una interpretación o siempre le van a dar una interpretación que justifique su incredulidad, su desobediencia. Siempre van a encontrar la manera en que no existe un Dios que juzgue su maldad. No existe un Dios que le diga si es bueno o malo lo que está haciendo y que trunque sus deseos malos. Pero si es Dios y su palabra, siempre vas a ver cómo todo verdaderamente cuadra como un rompecabezas, ¿no? Piensa en eso, la información genética que existe, ahora todos estos estudios, el diseño superior de todo lo que hay, ¿no? Cómo todo lo que existe tiene un propósito. No pudo haber existido de la nada, sencillamente desde que llegó tenía que ser funcional porque tenía un propósito. Nada es un acto del azar. La creación solamente manifiesta, como dice Romanos, el poder, la inteligencia de un Dios eterno lleno de gracia y amor. Pero vemos aquí, Noé finalmente haya descanso. Ya vimos, quería tocar este punto. No hace diferencia que encontraran el arca o no la encontraran. Es una cuestión de fe y el incrédulo sencillamente no va a creer. Pero finalmente Noé haya descanso, los cimas de los montes no se han descubierto, pero el agua había disminuido suficiente para que el arca encallara y ya no se moviera del lugar, se queda ahí. Y Dios así mueve nuestras vidas, a veces circunstancias, mi hermano, en medio de nuestras pruebas. Y nos trae aliento, nos trae descanso, nos trae esperanza. Otra cosa que puedes notar es que Noé no tuvo el control de ninguna de estas cosas. Él simplemente tuvo que esperar en Dios hasta que llegara el arca y Dios decidió cuándo y dónde iba a encallar. Noé solo tuvo que esperar, pero todas esas cosas fueron obras de Dios. Versículo 5 dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º, en el 10º al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Entonces, checa, pasan 3 meses más, donde el agua sigue bajando y finalmente comienzan a verse las cimas de los montes, ¿no? Pero es lo que estamos viendo, el agua se filtra quizá a las cavernas subterráneas, porque en el diluvio quizás las cavernas se comprimieron para sacar el agua, pero en el diluvio, después del diluvio regresan a su lugar y el agua regresa abajo y el agua también comienza a ir, se evapora y se va al cielo, se va a la atmósfera, ¿no? Y la realidad, no sabes cuánta agua puede haber en el cielo, muchísima. Sabes que por ejemplo en Hawái el lugar es de los lugares más húmedos que existen, pero pueden llover hasta 486 pulgadas de agua en un año, es mucho. Entonces a este momento llegan los ciclos de precipitación, agua sube, agua se va al fondo y los picos finalmente se empiezan a ver. Tengo mi punto número 2. Noé confía, espera en Dios, pero al mismo tiempo se levanta y camina. Esta es otra cosa que tenemos que aprender cuando estamos en prueba, mis hermanos. No solamente confiar y esperar en Dios sentados. Checa cómo Noé, su fe lo mueve a actuar, pero nunca deja de tener fe y confianza. Dice el versículo 6, sucedió que al cabo de 40 días, o sea, el arca ya no se está moviendo del lugar, todo está pacífico afuera, y pasan 40 días más en los cuales yo creo que Noé está orando y está preguntándole al Señor. Está en oración, ahorita vamos a ver por qué, pero decide hacer algo Noé. Abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envía este cuervo
lo cual parece no ser una buena idea, porque el cuervo simplemente empieza a revolotear para allá y para acá. Eso significa, ya no entra al arca, no le sirve a Noé. Pero algo interesante es que un cuervo, en primer lugar, no era un animal ceremonialmente puro, era un depredador. Si el cuervo encontraba un cuerpo flotando, podía comer todo esto, alimentarse de carroña, perdón. Pero si encontraba lo que sea, podía comer lo que sea. Y se dice que el cuervo es como un tipo de nuestra carne, ¿no? Que solo le importa el mundo, se alimenta de carne, porque el cuervo no vuelve a entrar jamás al arca. Pero no, entonces tiene que aplicar el plan B. Dice, versículo 8 y 9, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y Noé halló la paloma donde sentar la planta, y no halló la paloma, perdón, donde sentar la planta de su pie. Y volvió al arca, a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Checas otra historia con la paloma, ¿no? La paloma sí es un animal ceremonialmente puro, no se alimenta de cualquier cosa, sería más selectiva. Entonces, si no encontraba comida afuera, la comida que ella necesitaba la iba a encontrar en el arca. Entonces, regresa, y lo descubierto de las cimas a lo mejor era muy pequeño o no había comida suficiente para que la paloma comiera. Así es de que regresa al único lugar seguro hasta el momento, que es el arca, a diferencia del cuervo, ¿no? Regresa a su Señor, así como nosotros, ¿no? Que el cuervo anda como alma libre, pero la paloma regresa a su Señor, libre entre comillas, ¿verdad? Versículo 10, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Me gusta eso, checa cómo nos va a mencionar la Biblia que Noé va a ir de 7 días en 7 días. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque eso implica quizás que iba de sábado en sábado. Noé sabía que Dios había reposado el 7º día, ¿verdad? Que es el día de descanso, que era un año especial donde oraban, quizás adoraban, esperaban en el Señor. Seguramente Abel, Set, su descendencia, incluyéndole a él, tomaban tiempo para adorar al Señor en ese día. Era un día especial. Entonces yo veo a Noé que durante todo el tiempo que estuvo sobre el mar o sobre el agua, era un hombre que no dejó de orar, de esperar en el Señor. Piensa Noé, ¿qué otra cosa tenía que hacer? Estaban pensando en sus promesas, en la fidelidad del Señor, alimentando animales, sí, limpiando el lugar, pero ni tenían televisión, ni había negocio, no había nada. Entonces, sabían que algo muy serio había sucedido fuera del arca. Entonces, piensa a Noé flotando sobre el agua, él, sus hijos, las esposas de sus hijos. Yo creo que todos eran creyentes, ¿verdad? Ninguno de ellos estaría diciendo, ¿quién sabe si Dios es real? ¿Será verdad que hubo un diluvio? No, pues ellos estaban ahí, ¿verdad? Entonces, lo que veo es algo, que a pesar de la espera, Noé no estaba actuando como desesperado, mi hermano. Espera 40 días, ya vamos a ver que ya se cumplen 7 meses. Después otros 7 días, después otros 7 días, así sucesivamente. Y entonces, piensa en eso. La disciplina, mis hermanos, trae fruto apacible en aquellos que hemos sido entrenados por ella, en aquellos que hemos sido humillados. Nos deja, como decimos, pajitas delante de Dios. Así Noé y su familia. Cada semana no tenían otra cosa, buscando del Señor. Y justo ese día, quizá el sábado, cuando terminaba la oración, la adoración, la bendición, Señor, ya es el tiempo, ya tiene mucho tiempo acá, Señor, ahí va la paloma. Pero esperaban en el Señor. Y entonces ese es un buen modelo para nosotros, mis hermanos, mientras andamos en este mundo, cuando pasamos por problemas, por situaciones. Qué importante es estar enfocados en el Señor, buscar recursos espirituales antes de salir como gallinas descabezadas, ¿no? Como decimos. Porque entonces no encontramos nada. Lo único que nos hallamos es alta presión, diabetes, desperdicio de recursos, ¿verdad? Estrés. Pero checa Noé, siempre termina el sábado o ese mismo día, de 7 días en 7 días, no está mandando todos los días la paloma. Bueno, córrele paloma, no, esperan, ora en el Señor, camina por fe. Las cosas que hace, las actúa o las hace confiando en Dios. O sea, sí espera en el Señor pacientemente, pero al mismo tiempo comienza a dar pasos. Versículo 11 dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. O sea, finalmente su paciencia y su espera en el Señor trae resultados. La paloma regresa con noticias en su pico. Dios le responde a Noé su pregunta a través de la constancia y la fe y en sus obras basadas no en su capacidad. No es Noé como diciendo, bueno, si el Señor nos responde, lo que hay que hacer es esto, hay que comenzar a pescar porque se nos va a acabar la comida. No,
No está dependiendo de Dios. Es totalmente dependiente de Dios, pero sus actos de Noé siguen siendo en cautela, basados en las promesas y en la fidelidad de Dios, pero no se queda sentado, eso me gusta. Y alguien podría decir, un árbol de olivo, o sea, ¿cómo un árbol de olivo? Bueno, pues en primer lugar, los árboles de olivo son algo muy fuerte. Dicen que duran siglos, incluso que tú puedes ir a Medio Oriente, ahí en Jerusalén, dice que hay olivos, quizá árboles de olivo que todavía son del tiempo de Jesús. Pero se ha sabido de árboles de olivo que sus hojas, surgen hojas de ellos aun cuando están sumergidos bajo el agua. Otra cosa es que el olivo, la Biblia menciona mucho este árbol, ¿no? El olivo, el fruto, su aceite, el cual es curativo, representa el Espíritu Santo, muchas cosas. Pero una cosa que también es interesante es que la hoja de olivo en el pico de la paloma, hasta hoy lo conocemos como el símbolo de la paz. El símbolo de la paz. Y esto sucede. Dice versículo 12, y esperó otros 7 días. ¿Te fijas? Aunque llegó la paloma con la hoja de olivo en su pico, espera otros 7 días. Otra vez piensa en este tiempo de adoración, y la vuelve a enviar y la paloma ya no regresa. Es interesante, ¿no? Simplemente encuentra que el agua ya retrocedió. Y dice el versículo 8:13. Y sucedió, me encanta esa palabra, sucedió, me encanta ver esa palabra porque es historia lo que estamos viendo. La paloma sencillamente confirma lo que Noé ya estaba esperando y la buena mano del Señor. Hasta ahorita checa, el Señor no le ha hablado. Versículo 13 dice, sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Te imaginas un año nuevo como ningún otro? Un nuevo comenzar, el primer día del año para Noé. Finalmente Noé, después de todos estos meses de estar dentro, ve tierra firme, ve el futuro, ve la fidelidad de Dios. Pero checa, aquí ya quita la cubierta y no se va. Checa eso, no sale, sigue esperando en el Señor. Dice mi punto 3, Noé sale del arca hasta escuchar a Dios. Checa, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. O sea, Noé todavía está esperando un mes, 10 días más. Entonces, checa eso. 1 año y 10 días dentro del arca y finalmente la tierra queda lista para ser habitado. Pero un Noé paciente que todavía se espera un mes más. Noé no sabía qué ocurriría después. Noé no sabía cuánto tiempo iba a estar en el arca. Lo único que tenía Noé, ¿sabes qué era? La promesa de Dios. Noé tuvo que vivir por fe durante todo ese tiempo, esperando en las promesas de Dios. Por eso Dios no le dijo cuándo. Y aún después del arca también tuvo que seguir viviendo por fe. Pero dice Hebreos 10, 38 al 39, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Versículo 6 dice, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta fe que implica obediencia, convicción, confianza plena. Checa eso, mi hermano. Somos salvos por fe, pero seguimos siendo salvos por fe. La fe nos sigue manteniéndose. Por eso la Biblia dice que la fe es preciosa para Dios. Es mucho más preciosa que el oro. Acuérdate de eso. Las pruebas fortalecen nuestra fe. Fortalecen una fe genuina. La fe que no es genuina y que es fundada sobre piedras, dice que la persecución la hace retroceder. Pero el que está sembrada en buena tierra, las pruebas le fortalecen aún más. Noé siguió confiando en Dios, viviendo por su fe durante todo este año, esperando que Dios fuera fiel a su promesa, y anduvo por fe y no por vista. Aunque envió la paloma y todo esto, nunca anduvo a través de circunstancias, estuvo esperando en Dios. Siempre estuvo anclado a las promesas de Dios. Y eso es algo que Dios quiere que aprendamos, a vivir por fe. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, hasta que Dios quiere que lleguemos al punto que tengamos una convicción de que solo Cristo es nuestra ancla firme. Por eso Dios nos llama a esperar en Él, no en circunstancias, no en cuentas de banco, no en noticias, no en descubrimientos científicos. Dios quiere convertirse en nosotros, que sea nuestra única esperanza. Y entonces, confiando en Él de esa manera, podemos dar los pasos necesarios para traerle gloria. Porque checa eso, Dios se acuerda de Noé, pero Dios no lo sabe. Pero Noé se mantiene en oración y adoración. Dios le habla en circunstancias.
El viento sopla, el agua se detiene, envía el cuervo, lo cual fue una mala idea, envía la paloma, trae señales de parte de Dios de su cuidado y su fidelidad. Pero lo que sostuvo a Noé fue su fe, su relación con la palabra de Dios, con las promesas. Sabía quién era Dios. Pero entonces sí llega el momento en el que el Señor le habla. Checa. Entonces, versículo 15, habló Dios a Noé. Hasta ese momento habló Dios a Noé. Mientras tanto, Noé tuvo que esperar. Checa ese equilibrio. Hay un equilibrio mientras estamos esperando en el Señor. Noé no estaba nada más sentado en sus laureles. Sí esperaba en Dios, pero se puso a trabajar, estuvo atento, tomó pasos, pero siguió esperando en Dios, en oración, meditando en las obras de Dios, en el carácter de Dios, sus promesas. Y eso lo llevó a confiar plenamente en el Señor. Y sus actos fueron movidos por esa fe. La fe no es estacionaria, es activa, es obediente. Checa cómo otra cosa interesante es que Noé no sale del arca hasta que el Señor no se lo indica. Entonces es bien importante, es otra enseñanza para nosotros, mis hermanos, esperar el tiempo perfecto de Dios. Piensa estos principios. Dios siempre va a estar más interesado en nuestras necesidades verdaderas que en nuestros deseos. Dios siempre va a estar más interesado en nuestra seguridad que en nuestra comodidad, porque quizás esa arca llegó a ser incómoda para Noé. Pero cuando estamos centrados en nosotros mismos, siempre estamos como que empujados por el aquí, por el ahora, y creemos en verdad lo que necesitamos y lo queremos ya, ¿no? Pero si aprendemos a esperar en el Señor y empezamos a dejar de vivir ensimismados y comenzamos a ver la importancia de escuchar a Dios, de seguir su voluntad, si entendemos que lo que se ve es temporal, más lo que no se ve es eterno, entonces podemos estar como Noé, tranquilos. Sus ojos de Noé ya estaban viendo lo seco. Checa eso, esa es otra cosa que me encanta. Noé abre la cubierta y ya está todo seco, al menos con sus ojos y lo que está afuera. Pero Dios no le había dicho que saliera y Noé no sale. O sea, no se apresura Noé, no corre, no se precipita hasta que escucha la voz de Dios. Dice el versículo 16, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y me encanta ver esto, mi hermano. Esta es una escena que me encanta, porque así como Dios desde dentro le dice a Noé, entra, también desde dentro le invita a salir. ¿Y sabes qué implica eso? Que Dios estuvo con Noé todo el tiempo. Dios camina con nosotros en nuestras batallas. Aunque Dios no le habló todo el tiempo, sí estuvo con él. Y me recuerda lo que dice Isaías, ¿no? Ya lo hemos visto antes. Porque el Altísimo, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, dice, yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde y el afligido, y le doy ánimo y aliento. Entonces, piensa en hoy en su familia. Están saliendo de este mundo, Dios mismo desde dentro les está diciendo, salgan ahora. Un mundo completamente distinto al que conocían. Y es algo importante a ver, que solo aquellos que siguen la dirección de Dios, solo aquellos que se someten a la voluntad de Dios, pueden caminar seguros y pueden estar protegidos. Eso es lo que le pasa a Noé y su familia. Entonces es algo que tenemos que aprender, mis hermanos. Mételo en tu cabeza. Vivir sin tomar en cuenta a Dios es algo necio, es algo temerario, es un desperdicio. Sin duda vas a encontrar callejones sin salida, vas a caer en trampas, vas a llegar a lugares imposibles de caminar, pero es muy diferente cuando tomamos en cuenta a Dios. La Biblia está llena de estos ejemplos. La bendición de Dios viene con aquellos que caminan con Él. Salmo 34, 7 al 10 dice, el ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada falta a los que lo honran. Checa, a los que se consagran a Él. Los ricos se vuelven pobres y sufren de hambre, pero a los que buscan al Señor nunca les falta ningún bien. Versículo 11, 15 dice, vengan hijos míos y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. El Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores. Versículo 16, el Señor está en contra de los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor atiende el clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca
Checa eso, me encanta. Está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor los libra de todos ellos. Checa, de estas ocho familias que confiaron en el Señor, de estos animales Dios vuelve a repoblar la tierra y les da ese mandato muy importante: fructifiquen y multiplíquense. Me gusta mucho ese mandato. La palabra fructificar es la palabra pará en hebreo y significa crezcan, sean fértiles, retoñen, sean fecundos. Y la palabra rabá, aumenten, colmen, dominen, ensánchense, excedan. Entonces es bien importante eso, mi hermano. Yo creo que es una buena cosa que nosotros tenemos que ver. Necesitamos la bendición de Dios y es todo lo que necesitamos. La bendición de Dios sobre nosotros. Y no hablo a lo que el mundo llama bendición, sino hablo a esta bendición, la aprobación de Dios al estar haciendo su voluntad. Acuérdate lo que dice Heriberto Hermosillo con respecto a lo que significa bendición: la capacidad dada por Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios. Una bendición no es algo para llenar mis deseos egoístas. Jesucristo dijo: el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces, algo importante: solo la bendición de Dios es la que no trae tristeza con ella. Cualquier supuesta bendición que viene de este mundo siempre te cuesta, y te cuesta muy cara, y te trae aflicción. No así cuando la buena mano de Dios está sobre ti. Es una mentira bien grande pensar que fuera de Dios se puede hacer algo. Es imposible. Solo vamos a quedar como este mundo antiguo, sumergidos, ahogados en el mar de nuestros pecados, de necedad, separados del Señor. Nada se puede hacer. Entonces es bien importante, mis hermanos, definir esta fe obediente. ¿Qué significa? Conocer la voluntad de Dios, obedecerla. No está hablando de ritos religiosos, no está hablando de cumplir la ley mosaica. Habla de qué está hablando: de entender su evangelio, de estar reconciliados con Dios a través no de nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo. Eso es cumplir la voluntad de Dios. Fuera de Cristo seguimos en nuestros pecados, seguimos estando bajo la ira de Dios. El mundo, su filosofía, las películas que tienen, solo es una ilusión. El único camino al Padre es Jesucristo, es el evangelio. En Cristo es la única manera que tenemos para reconciliarnos con Dios, a través de la muerte expiatoria de Jesucristo por nosotros, quien estaba en esa cruz reconciliando al mundo, quien resucitó y venció a la muerte. Pero recuerda eso, guárdalo en tu mente y en tu corazón. ¿Quieres verdaderamente bendición? Salmo 1 al 3: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 127, siempre hace mucho me gusta y lo leo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada, vayas tarde a reposar, comas pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Y hay miles de versículos que hablan de cómo la bendición de Dios es lo único que necesitamos. Y esta bendición es su aceptación, su gracia, su misericordia, riquezas espirituales en Cristo Jesús que encontramos en su Hijo. Porque los incrédulos luego comienzan a dudar de otra cosa interesante que estoy viendo aquí. Dice que salieron del arca y entonces se esparcieron. Se esparcieron los animales, y te digo, los incrédulos luego comienzan a dudar. ¿Cómo es que se esparcieron por el mundo? Bueno, te voy a decir algo. Para empezar, el mundo ha subsistido sin la ayuda de ningún hombre, de ningún científico, y hay miles de cosas que ni siquiera la ciencia comprende, pero la creación se ha sostenido. ¿Por qué Dios la ha sostenido? Su creador la ha sostenido. Hay una cosa que se ha comprobado que el hombre sí hace: destruir la creación, lastimar la creación. Pero realmente el ser humano no ha podido ni podrá hacer nada por ella. Tenemos que entender eso, mis hermanos. Dios es el dueño de su creación y Él la va a sostener. Por otro lado, si quieres explicaciones científicas, existen. Otra vez te digo, ve a respuestas en genesis.org. Hay algunos otros lugares serios donde te pueden instruir y darte respuestas de cómo se esparcieron los animales, cómo llegó la extinción, etcétera, de los dinosaurios, muchas de estas cosas. Pero una de ellas es la geografía. La geografía era diferente en estos tiempos. También se dice que hubo
una o dos eras de hielo, el mar estaba más abajo, había lugares como el estrecho de Bering donde los animales pudieron ir y venir, ¿verdad? Las especies. Mucho puedes aprender en estos canales, ¿verdad? Donde hay documentales de migraciones de mariposas monarca, patos, demás, todo esto. Pero es absolutamente posible. Es absolutamente posible que de estos animales, de las pocas especies que estaban ahí, porque era uno de cada especie, se hayan esparcido por todo el mundo y se hayan multiplicado. Porque créeme, Dios no le pide permiso a nadie. Lo que ves subsiste hasta hoy porque Dios lo ha querido. El mundo que existe hoy no existe por lo que la ciencia haya descubierto. Si Dios quitara por un segundo su mano en esta creación, no importa cuántos cohetes a la luna, telescopios, laboratorios tenga el ser humano, todo dejaría de existir. Sencillamente tú y yo, ¿verdad? El más grande de los sabios de este mundo piensa en eso. Tú y yo, quien sea, no tiene control sobre su vida. Tú y yo no tenemos control sobre los latidos de nuestro corazón. Lo que va a suceder el día de mañana, eso es totalmente soberanía de Dios. Acuérdate, el control que el ser humano piensa tener, o cualquier ser humano piensa tener, es una ilusión, porque es Dios el que dice hasta aquí y es hasta aquí. O continúen y continuamos. Pero estamos viendo eso, no pierdas de vista todas estas cosas. Punto número 3. Noé reconoce a Dios y Dios está satisfecho al oler el olor de la pureza. Me gustó eso. ¿Sabes que sin santidad es imposible agradar a Dios? Dice la palabra. Dice el versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Esto me gustó. Dios no le mandó a hacer un altar. Y me encanta el altar de los altares, que es Dios, que es Cristo Jesús, donde fue inmolado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero me gusta mucho, mi hermano, las pruebas, la fe, es el lugar a donde nos tiene que llevar. A todo creyente genuino. ¿Sabes a qué? Anhelar un encuentro con Dios. Lo primero que hace de todo lo que sucede después del diluvio, todas estas cosas, checa lo que hace Noé. No llega y busca una casa o hace cualquier otra cosa. Lo primero que hace Noé, ¿qué es? Un altar de adoración sincera, de agradecimiento. ¿Qué pudo haber hecho Noé, no? De principio a fin, Noé solo respondió a la verdad, creyó en el Señor, en su fidelidad. Gracias, Dios, porque me trajiste. Dios hizo todo por Noé, lo trajo a tierra firme, segura y limpia, una tierra como ninguna otra. Noé no tenía que estar temiendo si iban a meterse a su casa, iban a hacerle cosas, ya no. Entonces me gusta mucho porque sabes que este acto es mucho más que un mero acto religioso. Sabes que es una señal de entrega y confianza y dependencia, temor limpio de Dios, de Noé. Y todas esas cosas envuelven lo que es la adoración, mis hermanos. Cuando venimos y le cantamos al Señor, los domingos, cuando lo haces en tu casa, implica esto la adoración, confianza, entrega, dependencia, temor limpio de Dios. No veo ninguna otra cosa, Señor, más que tú. Todo lo que existe le pertenece a Dios. Es algo muy importante, mis hermanos, porque a veces nos equivocamos pensando que nosotros traemos algo en la adoración a Dios. No, pues yo le traigo esto a Dios, pues para quedar bien. No. Nada de lo que existe es tuyo, es de Él, incluyendo tu misma vida, aunque le trajera su vida, aunque si yo le trajera mi vida, ¿para qué le sirve? Pobrecito de Dios. Pero piensa en los sacrificios paganos, idólatras, ¿no? Que traen veladoras, animales. ¿Te acuerdas lo que vimos? Salmo 50:12. Si yo tuviese hambre, no te lo daría a ti, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces checa en este texto lo que es la verdadera adoración. Nadie puede ser deudor a Dios. No podemos apantallar a Dios con nada. ¿Sabes qué es lo único que le podemos traer como Noé? Nuestra fe, nuestra confianza total, nuestra entrega, nuestra rendición, nuestra dependencia, nuestro retorno a Él. Dejar de justificarme a mí y justificarlo a Él. Noé sabía ya que ya no había un Edén cerrado. Cuando saliera del arca ya no iba a haber un Edén, porque el mundo fue destruido. Pero ¿sabes qué es lo primero que hace Noé? ¿Sabes que ya no tengo un Edén, Señor? Pero voy a formar un altar. ¿Y sabes qué significa ese altar? Sacrificio. Es mi conexión entre lo eterno y lo temporal, Señor. Dios, ya estoy en este nuevo mundo, pero yo sé que tú estás conmigo. Y este altar de tierra para mí, ¿sabes qué representa, Señor? Mi necesidad de ti. Que no soy nada, que no soy Dios, que no soy digno, pero que me amas.
Señor, este altar representa sí, la paga del pecado es muerte, sin derramamiento no hay remisión de pecados. Sigo reconociendo que necesito un sustituto inocente y si estoy aquí es solo por tu gracia. Y el día de hoy, dice Pablo, nosotros los creyentes debemos de venir en adoración espiritual al Señor. ¿Cómo? En agradecimiento, en reconocimiento, pero ¿cómo? ¿Cuál es la manera? Entregando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ese es el culto aceptable y lógico para Dios. Una vida coherente entre la verdad de Dios y nuestra conducta. Una vida llena de agradecimiento, una vida piadosa. Una conducta que muestra que nuestro Dios es el Dios que adoramos, en quien confiamos, a quien le he entregado mi vida, que nos ha salvado porque nos ha permitido la entrada al arca de las arcas que se llama Cristo Jesús. Y checa lo que sucede. Percibió Jehová olor grato. ¿Sabes qué significa eso? Olor de satisfacción. Y no nada más incluía este sacrificio, incluía una tierra sin violencia, sin impiedad, sin toda la cochinada que hoy vemos en este mundo. Un día Dios va a oler olor grato. Y sabes que en Cristo Dios huele un olor grato. Cada vez que nosotros venimos a Cristo, Dios percibe olor grato, porque el pecado ya fue juzgado en Cristo. Pero eso me impresiona, mi hermano, porque muchas veces nosotros no estamos tan apartados para Dios como quisiéramos y tenemos pecado y para Dios no sé cómo olamos, la verdad, espiritualmente hablando. Sin embargo, Dios nos abraza por Cristo. Pero en este momento la ira de Dios ya había sido satisfecha. La simiente de Eva estaba a salvo y Dios tenía esta obra que terminar, pero su justicia ya había sido cumplida en este momento. Y quizá Noé en este momento pudo haber pensado, ay, Señor, somos pecadores, 1650 años tardaste para venir y tener que destruir a una humanidad que se corrompió en pudrición total. ¿Cuánto más irás a tardar, Señor, para que llegue otra vez el diluvio? Para que traigas otro diluvio. Pero mira lo que pasa. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como él ha hecho. O sea, Dios le está dando otro pacto y otra promesa a Noé. Nunca iba a volver a limpiar la tierra de esta manera, limpiarla por completo. Nunca más la creación iba a ser destruida de esta manera. Claro, esto viene en el futuro, sí, cuando venga el juicio, 2/3 partes de la humanidad sí va a ser destruida y van a suceder muchas otras cosas, pero no de esta manera, porque si no, piensa en Noé. Si 1500 o 1600 años tardaron para que esa generación terminara podrida, imagínate un diluvio cada 1500 años. Noé iba a estar temiendo eso. Y mis hijos. Ahora, si hubiera revolucionado más y multiplicado la maldad, a lo mejor cada 500 años un diluvio, nada que ver, ¿no? Qué difícil. Y otra cosa que puedo ver es eso. Dios conoce el corazón humano, Dios lo sabe todo. Dios conoce nuestra naturaleza pecaminosa, mis hermanos. Dios conoce nuestra tendencia a la destrucción, al orgullo, la maldad. Dice David en el Salmo 51, aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. O sea, Dios sabía exactamente lo que iba a ocurrir los 4000 años después. Toda la maldad, hasta nuestros tiempos, Hitler, todo eso. Sin embargo, ¿sabes qué hace Dios? Una decisión de amor. Y eso es lo único que veo en este texto. La paciencia, la misericordia, la gracia de nuestro Dios. Y lo único que puedo ver es eso, cómo en verdad Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios está deseoso por perdonar, por restaurar, por salvar a una humanidad que sin Él estaría sin remedio, por la cual Dios envió a su Hijo unigénito a morir. Entonces piensa en eso, mi hermano, algo más para adorarlo. Tenemos un Dios precioso, diferente a cualquier Dios pagano, ¿no? Formado por la imaginación del hombre. Dios, ¿sabes qué quería? Que su amor, su paciencia y su misericordia quedaran exaltadas hasta lo sumo, y sucedió en Cristo Jesús. Quería darse a conocer perdonando. Dios ama perdonar, Dios ama restituir, restaurar. Ese es nuestro Dios. Piensa en eso, Dios vio todo eso y lo pasó por alto por Cristo. Génesis 8:22. Por último, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Todas estas palabras se mencionan por primera vez en la Biblia. Altar, sementera, siega, frío, calor, verano, invierno. O sea, comienza el sistema que no existía en aquellos tiempos, las estaciones, porque es lo que vimos. Quizá en aquellos tiempos había un
un clima en toda la tierra, pero aquí cambia. Todo es instaurado en la tierra. Pero también me gusta, ¿sabes qué? Que dice el día y la noche. ¿Sabes de qué habla esto? De la fidelidad de Dios. Y me gusta algo. ¿Por qué la tierra hasta hoy, después de todo este tiempo, ha seguido su curso? Te voy a decir algo. ¿Y por qué va a seguir su curso hasta antes que venga el Señor? No va a ser gracias a Greenpeace. No va a ser gracias a que va a haber ahora menos motores de combustión interna. Y ahora se cuida más el agua. Y ahora ya no se compran popotes o cosas para que no se mueran los animales del mar. ¿Sabes que todo eso es pura pantalla? Es hipocresía de un ser humano que solo se importa a sí mismo y se sigue destruyendo. ¿Sabes por qué la creación está estable hasta el día de hoy? A pesar de lo que sea, porque Dios es fiel. Porque Dios es paciente y misericordioso y no quiere que nadie se pierda, sino que todos obren el arrepentimiento. Hoy hay tiempo, mis hermanos. Hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día de salvación. Si hoy es hoy su voz, no endurezcas tu corazón y entrégate a Él antes de que sea demasiado tarde. Acuérdate de algo y con eso termino. El reloj tiene cuerda, el tiempo de la gracia de Dios se va a terminar en un momento. La copa de la ira se está llenando y ninguno de nosotros tenemos una eternidad, tenemos una cita con el Creador y no tenemos que llegar sin abogado. Bien importante. Checa la paciencia, la misericordia de Dios. 2 textos y terminamos. Romanos 2, 4 al 7 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza de corazón, por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ore enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también el griego, porque no hay excepción de personas. Y el resto de nosotros, mis hermanos, dice 2 de Pedro 3, 17 y 18, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los cínicos caigáis de vuestra firmeza, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el fin de la eternidad, hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Y Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque Noé podemos ver retratada nuestras vidas, porque podemos esperar en ti, Señor, porque debemos esperar, debemos aprender, Señor, que podemos vivir por fe y que necesitamos vivir por fe, Señor. Señor, yo te pido que podamos entender tu gracia, tu misericordia, tu paciencia, Señor. Yo te pido que si por ahí hay alguien que no haya recibido, Señor, tu testimonio en todas estas cosas, que el día de hoy pueda hacer una decisión, Señor, y pueda entregarse a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú hiciste un nuevo comienzo, Señor. Porque decidiste no tener un diluvio tras diluvio, Señor, porque quién sabe si estaríamos aquí, Dios. Gracias, Señor, porque tú anhelas perdonar, anhelas bendecir, Señor. Señor, anhelas manifestar tu gracia, Padre mío, y bendice nuestras vidas este día, te lo pido, Dios. Te pido que en todo este tiempo de Génesis podamos seguir aprendiendo y viendo tu buena mano, Señor. Gracias, Padre, porque como todo este mundo pereció y sin embargo nos diste la oportunidad, Señor, no de nacer en aquellos tiempos, sino de nacer hoy, acá, Dios, en el tiempo después de Cristo, Señor. Y hoy podemos esperar cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, Señor. Y yo te pido, Señor, que podamos entender en todo tiempo, Señor, tu benignidad, tu longanimidad, Señor, que nos guían al arrepentimiento, que nos guían a esperarte. Y sobre todo, Señor, te pido que podamos ser como Noé, Señor, adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú buscas que te adoren, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es esto, lo que es hacer un altar de tierra, Señor, en nuestras vidas. Líbranos de estar teniendo ídolos sucios y abominables de este mundo en nuestro corazón, Señor. Cualquiera que este sea, Señor. Los ídolos pueden ser personas, comida, familia, hijos, hijas. Señor, los ídolos pueden ser cosas materiales. Dios, vicios. Padre mío, permítenos traer todo esto delante de ti, Señor, y quemarlo, Señor, y que solo tú estés en el altar, Señor, que nosotros aprendamos a morir a nosotros mismos
Padre mío, y vivir para ti solamente, Dios. Señor, recibe estas oraciones, recibe nuestras vidas, Padre, y permítenos entregarnos a ti como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Bendice cada persona que hoy está aquí, Señor. Gracias, Padre, gracias por ser tan fiel. Gracias por estas familias, Señor, y ayúdanos, Señor, que esta palabra nos siga equipando, Padre, para el día de mañana, Señor, y lo que vamos a hacer. Llévanos con bien a casa en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Qué gusto verlos.